Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué le parece? No habían escuchado que había Espíritu Santo, pero usted y yo hoy sabemos y vamos a comprobar a través de este mensaje que hay Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre de Jesús, le pedimos que su palabra, Señor, venga a discernir, venga a cortar, Señor, nuestros tuétanos, nuestros huesos, cambie nuestros pensamientos, mi Dios, y disponga nuestros corazones, Señor, para estar a su servicio, Señor, para estar sensibles a usted y a su palabra, mi Dios, que es lo más importante que podemos hacer en la vida, Señor, y todo lo demás va a venir como bendición, va a venir como añadidura, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra nos sea de bendición a todos, le pido, y que cada persona que está aquí, los que vienen y los que la van a ver a través de la televisión, Señor, también sean transformados y bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Tenemos aquí a estos hombres imitadores de Dios. Hablábamos de imitaciones. Estos hombres eran realmente personas que seguían, que imitaban al Señor Jesús, que estaban apegados a la palabra de Dios, que mis hermanos y amigos, tenemos a un Apolos, a un Pablo, personas preparadas, estudiadas, de acuerdo a la escuela que tenían en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero estaban preparados, eran personas que estaban psicológicamente aptas, y gloria a Dios por la psicología que tenemos hoy en día, pero eran personas que podían realizar cualquier tipo de trabajo y estaban preparados para desempeñarse intelectualmente en cualquier cosa que les pusieran. Pero ellos escogieron, ellos decidieron servir a Dios antes que vanagloriarse ellos solos, antes de tener la fama que hubieran podido tener, porque Pablo fue un hombre criado, dice, educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro reconocidísimo, era un hombre que donde quiera que se sonaba el nombre de Gamaliel, el maestro en Jerusalén, todo el mundo sabía quién era, la fama que tenía, la fama que tenía este hombre. Y Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, tanto así que dice Pablo, que él dice: yo en cuanto a la ley soy fariseo. Y él dice que se consideraba irreprensible en cuanto a la ley. Imagínense el testimonio que tenía Pablo y la carrera que tenía, que aún cuando Pablo fue a pedir cartas a los sumos sacerdotes para ir a perseguir a los cristianos, a los seguidores de Cristo, las autoridades le dieron a Pablo: ten, Pablo, aquí están las cartas, tienes la autoridad para ir a traerlos de donde estén. Iban a Damasco, donde quiera que estén, al pueblo de Siria. Tú tráelos, encarcélalos, mátalos, haz lo que tú quieras, tú tienes la autoridad. O sea, Pablo iba en una carrera política, iba en una carrera intelectual que iba a dejar atrás a muchos. Él iba a ser un hombre de mucha autoridad, o iba a ocupar un puesto muy importante, pero él dijo: yo todo eso, dijo, lo tengo por basura. Tan grande era el amor de Pablo hacia Jesucristo cuando lo conoció, porque antes él pensaba que servía a Dios, pero ahora aquí tenemos a un Pablo que ya está en el libro de los Hechos, ya conoció a Cristo, ya le entregó su Biblia, ya dijo: mi psicología, todo el intelecto que yo tengo, dijo: Señor, lo pongo a tus manos, en tus manos, a tus pies, no es para mí. Y empezó a trabajar. Y ahora no digo que es malo que nos preparemos, que claro es lo que estamos impulsando, ¿verdad? Nuestra juventud, a nuestros adolescentes, que estudien, que se preparen, que terminen su carrera, porque les va a ayudar y porque les va a ser una herramienta, un instrumento en sus manos para compartir la palabra de Dios, una influencia para que otros también conozcan a Cristo. Pero ahora Pablo está aquí y dice la escritura que mientras tanto Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, vino a Efeso. Pablo ahora estaba dedicado a seguir los pasos
de Jesucristo. Era lo que él hacía. Seguía los pasos de Jesucristo. Enseñaba por todas partes acerca de la salvación, acerca de Jesús, del Espíritu Santo. Pero aquí había unos hombres, más adelantito vamos a ver que eran alrededor de 12 personas, 12 discípulos, que habían sido instruidos por Apolos, pero Apolos no conocía al Espíritu Santo. Aunque Apolos había sido un creyente, él no conocía al Espíritu de Dios. Había bautizado a estos hombres, a estos discípulos, en agua. Pero hay algo más que el bautismo de agua, que Jesús nos manda que seamos bautizados en agua. Pero hay algo más que el bautismo en agua, y vamos a seguir leyendo un poquito. Versículo 2 dice: les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era el bautismo en agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Mire lo que ocurre cuando cuando la persona, el discípulo, el creyente en Jesucristo, tiene que ser un creyente en Jesucristo. No hay otra persona que pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Tiene que ser una persona que ha creído en Jesucristo, que ha creído en la sangre redentora, en el precio que Él pagó en la cruz por nuestros pecados, por los suyos y los míos. Entonces Pablo impone las manos sobre ellos y dicen en la última parte del versículo 6, la segunda parte, vino sobre ellos, ¿quién vino? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ocurrió algo que es lo que siempre se remarca, lo que siempre pasa cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas. Una persona que recibe el Espíritu Santo, una señal de ello es que empieza a hablar en otras lenguas. Empieza a hablar en esas lenguas que no conoce y que no sabe qué está diciendo normalmente, pero el Espíritu Santo sabe lo que está diciendo a través de usted, a través de la persona que recibe el Espíritu Santo. Entonces dice la Escritura, la palabra de Dios, que vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar, y eran por todos unos 12 hombres. ¿Eso lo puede hacer el hombre? Claro que no. El bautizo en el Espíritu Santo únicamente lo puede hacer Dios. No hay otra persona, no se compra, no se vende. Eso no se vende. Usted no va a ir a algún lugar y va a decir, quiero el Espíritu Santo, aquí tengo, ¿cuánto me va a costar? Eso no se compra. Ese es un don, es un regalo de Dios para todos los creyentes. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Ustedes son creyentes, ustedes pueden recibir el Espíritu Santo si no lo han recibido. Usted lo puede recibir, es gratuito. No se aprende, no se enseña, otra persona no nos puede enseñar a hablar en una lengua nueva. No es como el inglés, que recibimos enseñanza, que hay maestros o cualquier otro idioma. El bautismo del Espíritu Santo nos da otra lengua, pero viene única y exclusivamente de Dios. No hay otra manera. Entonces llegaron aquí, empezaron a hablar en lenguas y eran como unos 12 hombres. Punto. No hubo más que Dios que los bautizó en el Espíritu Santo y sus vidas fueron totalmente cambiadas. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dice así la Escritura, libro de Hechos, verso 10, 36. Ahora bien, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia inolvidable. Es una experiencia
sobrenatural y extraordinaria, porque la vida del creyente completamente queda cambiada. Lo que usted no podía hacer, ahora Dios lo hace a través de su Espíritu Santo en usted. Versículo 36, ¿ya estamos ahí? Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió, diga conmigo, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Miren lo que hace el Espíritu Santo: unge a las personas, le da una unción, le da un denuedo para hablar la palabra de Dios. Unge a las personas, y no solamente eso, le da poder. Dios le da poder al hombre a través del Espíritu Santo. Le da el poder, mis hermanos y amigos, de tal manera que aquel que era bien tímido, aquel que no le gustaba hablar, que le daba temor a hablar delante de la gente, puede hablar con toda libertad y con todo el valor del mundo, porque ha sido ungido y le ha dado Dios poder. Aquí en este caso ungió a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿quién hizo esta obra? ¿Dios o Jesús solo? Dios la hizo en Jesucristo. Y de igual manera como Dios estuvo con Jesucristo, Dios está contigo. Dios está con usted. Entonces Dios no le deja solo a usted. Usted tiene alguna, se le presenta alguna situación o va a orar por alguna persona, usted está bautizado con el Espíritu Santo, usted va a ir con el poder de Dios, con la fortaleza, la unción de Dios, y el Señor se va a encargar de obrar a través de usted. Usted ora por una persona y Dios tiene el poder para levantarla así, inmediatamente. Dios tiene el poder para cambiar la vida de aquella persona, así como cambia nuestras vidas. Hay peticiones, hay situaciones difíciles, pero ahí opera Dios a través de usted, si usted se lo permite. Dios ungió con poder. ¿Y qué hizo Jesús? Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahora esto me lleva a la siguiente cuestión: ¿para qué quiero el Espíritu Santo? ¿Para qué quiero el bautismo del Espíritu Santo? ¿Lo quiero para hacerme famoso? ¿Lo quiero para sentirme más o ser más? Claro que no. Dios da su poder, el poder de su Espíritu Santo, para que hagamos bienes y para que sanemos a todos. Bueno, Dios los sana a través de nosotros, y también para que los que están oprimidos por el diablo sean libertados por el poder de Dios que opera en ti, en tu vida. Porque hay gente que está a su alrededor de ustedes, que necesita ser liberada. Y no quiero decir que están endemoniados, que están poseídos, no, liberada de las prisiones de tristeza, de tormento, de angustia, oiga, de situaciones tan difíciles, liberada de las garras de las tinieblas y venir a conocer la luz de Jesucristo. Y a la gente, dice el Evangelio, la Escritura, aquellos que andaban en tinieblas, luz les resplandeció. Pero ¿quién cree que llevó esa luz? Jesucristo, los discípulos, tierra de Zabulón, tierra de Galilea. Luz les resplandeció a todas aquellas gentes. ¿Y quién era la luz? Jesucristo. Y la luz está en ustedes. Cada uno de ustedes son luz. Y el poder del Espíritu Santo en ustedes hace bienes, sana a los oprimidos por el diablo. ¿Y saben por qué? Porque Dios está con ustedes. Hoy vemos situaciones de hijos con problemas con los padres, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas en todas las áreas. Pero viene la persona y conoce a Jesucristo y empieza a cambiar su vida. Empieza a cambiar su vida. La empieza a transformar porque el Espíritu Santo está en usted. Ahora, ¿es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo? Claro que sí, es muy importante. Pedro dice en el versículo 39: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestare no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces el Espíritu Santo nos da el poder de discernir, nos da el poder, la revelación de la palabra, de manera que podemos hoy entender quién es el juez. De manera que podemos hoy entender lo que Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora lo podemos entender y lo podemos discernir. Hay un solo juez y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. O sea que no hay otro. Ahora no hay con que me voy por tal parte, busco a Dios de tal o cual manera. No, el único camino a Dios es Jesucristo. El único camino para cambiar mi familia, para cambiar mi situación, llámese la situación que sea, es Jesucristo. Y es juez de vivos y muertos. Entonces Jesús es el juez de usted y es mi juez. ¿Estamos vivos? Sí. Y de los que ya murieron, un día será el juez de ellos. Pero yo quiero ser juzgado, que Jesús esté de mi lado. ¿Y cómo voy a hacer esto? Si yo soy un imitador de Él, si yo camino haciendo lo que a Él le agrada, si yo camino haciendo lo correcto en mi vida. Que me voy a equivocar, claro, que a lo mejor me voy a equivocar, pero me voy a corregir y me voy a arrepentir. Señor, esto sé que está mal, Señor, porque yo me equivoqué, porque yo sé cuando me equivoco. Ustedes saben cuando se equivocan, ¿o no saben? Ustedes saben cuando se equivocan. Y yo me levanto y le digo: Señor, me equivoqué, perdóname, Señor, alineo mi camino, yo soy un imitador tuyo. Y el Señor está de tu lado. Y claro que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Imagínense, gratuito. Mire, yo, bueno, mi esposa y yo, y ella sola, yo también sola, hemos compartido con personas. Y hemos compartido con personas cuando le estamos dando el evangelio, el plan de salvación, y hablamos del perdón de pecados. Hay gente que en ese momento se suelta a llorar y a llorar con un quebrantamiento, porque pensaban que Dios no les iba a perdonar. Hay gente que piensa que dice: a mí Dios no me va a perdonar todos los pecados que he hecho, todo lo malo que he hecho. Pero qué equivocados estamos como seres humanos, porque no conocemos el gran don de Dios, el amor tan grande de Dios. Y es tan grande que lo podemos comprobar cuando dio a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz por nosotros. ¿Qué padre de los que estamos aquí daríamos a nuestro Hijo para que muriera por la gente? Yo creo que ninguno de nosotros lo haríamos. Pero Dios envió a su Hijo amado, porque el amor de Él es tan grande, su Espíritu Santo, para que no solamente nos perdonara nuestros pecados, sino también para que nos ungiera, para que nos diera poder y para que anduviéramos haciendo la obra de Dios. Y habrá quien te diga a ti, a ustedes, habrá quien les diga: tú, un predicador, tú, una persona de Dios, me da risa. Pues que le dé risa, y mucha risa, porque, hermanos, de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo vil del mundo, de donde andábamos en el pecado, en lo perdido, en lo más perdido, a lo mejor de allá nos sacó Dios para que lo sirviéramos. Y gente dirá: tú nunca vas a ser una persona, un siervo de Dios X. O tú sirviendo a Dios, tú un cristiano. Claro, porque Dios cambia las vidas, porque Dios cambia los corazones y transforma por amor de su nombre. Dice la Escritura que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjese, Pedro les estaba diciendo estas palabras. Ahí estaban en la casa de este hombre, era un centurión en romano. Me voy a regresar porque se me olvidó el nombre de este hombre.
Cornelio, ya le iba a poner otro nombre. Estaban en la casa de Cornelio, y Cornelio era un hombre temeroso de Dios, como hoy en día hay pocos. Ustedes que están aquí los felicito. Si no fueran temerosos de Dios, ustedes no estarían aquí. Estarían en otra parte haciendo otra cosa, pero están en esta casa hoy, en este día, porque son temerosos de Dios. Porque hay algo como quiera que nos lleva, nos hace sentir ese temor a Dios, temor reverente, no que le tengamos miedo a Dios, un temor reverente por el Espíritu Santo que mora, que habita en esta tierra todavía con los creyentes. Y dice el versículo 45, y los fieles de la circuncisión, o sea los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Imagínense, le digo, va a haber gente que va a decir, se va a querer burlar de ustedes y va a decir, ¿tú andas en la iglesia hoy? Claro que sí, usted con mucha honra y con mucho orgullo. Sí, yo ahora camino con Dios, porque cambió mi vida. Dice que los oían, versículo 46, se quedaban atónitos, asustados, espantados, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Imagínense, esto es de Dios. Empezar a hablar en lenguas es de Dios. No lo hace usted solo. Los que ya hablan en lenguas, ustedes que ya son bautizados por el Espíritu Santo, ustedes saben que les estoy diciendo verdad, porque ya lo experimentaron, porque desearon tener el bautismo de Dios y buscaron a Dios, y de repente salió esa lengua de ustedes, y de repente sentimos así como cierto, ay, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿O qué? Y empezamos a hablar en esa nueva lengua y experimentamos el poder de Dios. Ustedes saben que es verdad. Y ustedes saben que sus vidas han cambiado de una manera extraordinaria y sobrenatural. Su vida no es igual, su vida es diferente, porque ahora usted, con el poder de Dios en usted y la unción del Espíritu Santo, ahora usted ha hecho cosas que antes no hacía. Y esta oportunidad y este bautismo es para todos los que lo quieran. Los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Dios no tiene un patrón para bautizar a la gente. Estos no estaban bautizados. Los otros que vimos en Hechos 19:1 en adelante, primero se bautizaron en agua y luego ya recibieron el Espíritu Santo. Y mucha gente piensa que ese es el orden. Si no te bautizas en agua, no vas a recibir el don del Espíritu Santo. No hay un patrón a seguir que digas, esto tiene que ser. Estas personas apenas estaban escuchando la palabra de Dios, todavía no recibían a Cristo, todavía no hacían la oración cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Pero ¿sabe por qué? Porque en fe ellos ya habían creído. Ellos ya le habían entregado su corazón al Señor Jesucristo en ese momento, al estar escuchando el discurso de Pedro, y ahí cayó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Wow. Esto sí que es extraordinario, porque lo que hace Dios en la vida de las personas es algo maravilloso que solamente Él lo puede hacer en nosotros. En Hechos capítulo 1 versículo 8, Hechos 1:8, vemos un poquito más acerca del bautismo. Dice la Escritura, el Señor Jesús hablando: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué queremos el poder de Dios? Para ir y testificarle a la gente y decirle que Jesucristo vive, que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona. Y mucha gente, cuando escucha estas palabras, cuando escucha la palabra de Dios hablada a través de nuestra boca, ahí son quebrantados, son cambiados para la gloria de Dios. Pero recibiréis poder. Entonces,
necesitamos el poder de Dios para servirle, para salir y llevar la palabra de Dios, para ser más efectivos en lo que estamos haciendo. Y el poder lo queremos con un solo propósito: testificar, hablar de Cristo a otras personas. Hechos capítulo 2, versículo 1. Ahí el siguiente versículo, el siguiente capítulo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Se necesita que haya unidad. Unidad. Una persona que tiene resentimiento en su corazón difícilmente va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que dejar todo resentimiento. Tiene que haber unidad. Yo no puedo ser una persona ni ofensiva, ni una persona que esté recibiendo ofensas, que me ofenda por cualquier cosa. O sea, yo tengo que tener mi corazón limpio y estar en unidad. Porque ahí en la unidad, dice el Salmo, en la Escritura, el Salmo 133, mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, cuando estamos en armonía, estamos juntos, estamos unánimes. Así estaban en el día de Pentecostés. ¿Y qué pasó? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ven lo que siempre se remarca? Empezaron a hablar en otras lenguas. Hablaban en otra lengua, y al hablar en otra lengua, pues claro, eran ungidos, eran llenos del poder de Dios. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos? Porque los oían que hablaban, los que hablaban, los oían hablar en su propia lengua. Dios tiene un propósito perfecto para mi vida. Dígaselo a usted mismo. Diga conmigo: Dios tiene un propósito perfecto para mi vida. Para tu vida. Dios tiene un propósito perfecto. Y usted dirá: bueno, ¿cómo es posible esto? Hace 20 años, mi esposa y yo no conocíamos a Jesucristo. Bueno, un poquito más de 20 años, 21 años ya casi, ¿verdad? No conocíamos nada de Jesucristo. No conocíamos nada de esto. Absolutamente nada. Y un día vinimos a esta iglesia. Gloria a Dios, porque hemos estado desde hace 20 años en esta iglesia, aquí en Palabra de Fe. Y venimos a la iglesia y escuchamos el evangelio, aunque vino primero ella, recibió a Cristo, y luego vine yo al tiempo, recibió a Cristo, y nuestra vida parecía que era normal, que nada cambiaba, trabajando aquí, haciendo esto, haciendo aquello, viviendo una vida aparentemente normal. Empezamos a escuchar la palabra de Dios, empezamos a venir a las predicaciones, a los servicios. Los domingos pues no faltábamos. Los miércoles, a veces los miércoles yo tenía que irme de aquí durante la alabanza, porque tenía que ir a trabajar. Y fue tanto que estuvimos buscando a Dios, y un día recibimos el bautismo del Espíritu Santo, allá en aquel otro auditorio. Recibimos el Espíritu Santo, el bautismo, empezamos a hablar en otras lenguas y fuimos ungidos por Dios, y nos dio el poder de Dios, como muchos de ustedes ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo, hablan en lenguas y saben de lo que estoy hablando. Entonces, ahora mire, después de 20 años, Dios sigue teniendo un propósito para nuestra vida. Ahora estamos sirviendo a Dios, caminamos con Él, estamos llevando nuestra vida lo más
apegado a lo que Dios tiene o quiere para nosotros. Que nos equivocamos y nos equivocamos, pero le estamos echando ganas. Pero hay un propósito. Hoy en día se hacen estos programas y salen en la televisión, en la radio. Hay dos estaciones de radio que están trabajando ahorita. Y hay tantas cosas que se están llevando a cabo que venimos a los institutos, al uno, al otro, el hospital, lo que están haciendo nuestros hermanos, todos juntos cumpliendo un propósito de Dios. Entonces cada vida tiene un propósito perfecto de Dios y Dios lo va a ir desarrollando. Usted no puede ver y pensar, ¿qué va a hacer de mí de aquí a un mes, a un año? No, usted tiene que pensar a largo plazo. Señor, ¿qué voy a estar haciendo de aquí a 10 años, por ejemplo? ¿Qué voy a estar haciendo de aquí a 5 años? ¿Dónde voy a estar? Señor, yo quiero estar sirviéndote a ti y llevando tu palabra, ¿verdad? Dios va a cumplir el propósito perfecto, pero para eso también necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Para eso necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la unción de Dios. Ahora, hay un propósito para cada uno de nosotros. No nomás para nosotros, para mí y para mi esposa. Para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito y lo va a desarrollar. Y nos puso en este lugar con un plan. Nos puso en esta casa que llamamos palabra de fe, en esta iglesia, para que cumplamos el propósito de Dios. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Dios tiene el plan perfecto y nos va a ir mostrando cómo lo vamos a desarrollar. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que buscar a Dios. Tengo que enfocarme en el Señor. Tengo que buscar el bautizo del Espíritu Santo si no lo tengo. ¿Me entiende? Ahora bien, aquí hubo un estruendo. Aquí el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y vienen todos los partos, los medos, los elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estos hombres eran judíos, habían venido a Jerusalén de todas las naciones, pero allá en su nación ellos hablaban la lengua. Los árabes hablaban en árabe, los que estaban en África pues hablaban el africano, los que estaban en Egipto hablaban el egipcio. Y ellos decían, ¿cómo es posible que estos hombres que sean galileos, estos judíos son de aquí, estos no son estudiados, estos nunca han estado en aquellos países, cómo es posible que hablen las lenguas de los países que nosotros venimos y nosotros les entendemos claramente? Porque la lengua la da Dios. La lengua no la aprendemos por sí mismos, la lengua viene de Dios. Y aunque nosotros no la entendamos, por hablar en lenguas, magnificamos a Dios. Incluso hay mensajes que son dados en lenguas por la iglesia, por personas en la iglesia, personas que hablan en lenguas. Hay mensajes para toda la iglesia, pero hay alguien que lo interpreta también. Y es de Dios. Es algo que es normal de Dios, es sobrenatural. Pero nosotros ya no vivimos en la normalidad de este mundo. Ahora usted y yo somos sobrenaturales. ¿Me entiende? Usted es sobrenatural, el Espíritu Santo está en usted. Usted es sobrenatural. Así que no se sorprenda si de repente el Espíritu Santo le impresiona hacer algo. Usted que ya fue bautizado con el Espíritu Santo, no se sorprenda. ¿Serás tú, Señor? Claro que es Dios, porque vive en usted. Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en usted. Amén. Pero el Espíritu Santo es el que está para guiarle, para dirigirle, para ayudarle. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Primeramente, tengo que arrepentirme de mis pecados. El primer paso es recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Persona que no conoce a Cristo como Señor y Salvador no puede recibir el don del Espíritu Santo. Imposible. Tiene que ser un creyente. Tiene que ser alguien que
sabe lo que Jesús hizo, alguien que se ha arrepentido de todos sus pecados y que le ha entregado su vida a Jesucristo. Esa persona está calificada para recibir el Espíritu Santo. Y para eso quiero pedirles por favor que se pongan de pie, que inclinen su rostro por favor y que comprendamos que el Hijo de Dios Jesucristo entregó su vida por nuestros pecados, pagó por nosotros. Que entendamos que el Hijo de Dios se sacrificó, fue condenado para que tú y yo fuéramos libertos o libertados del infierno, del castigo eterno. Haz esta oración conmigo si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Invítalo a que venga a tu corazón y pídele perdón y arrepiéntete de tus pecados. Dile así con estas palabras esta oración: Señor Jesús, en este momento comprendo que soy pecador. Perdóname, Señor. Sálvame, Señor. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por salvarme y gracias por perdonarme. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.